Cuando ellos salen, o algún líder o pastor o algún miembro de nuestra iglesia es invitado a servir a alguna iglesia o a compartir, todos vamos con él o ella y nos alegramos por eso. Nos alegramos como iglesia cuando alguien es honrado de esta manera. Pero también nos alegramos cuando, por ejemplo, y generalmente en tiempos de vacaciones, muchos salen de vacaciones, sea lejos o cerca, da lo mismo, y comparten esas historias. Y ¿sabes qué? Nosotros nos alegramos con tus alegrías. Cuando compartes aquellas cosas que te hacen feliz, nos alegramos. Pero también es cierto lo otro. También es cierto que muchas veces sufrimos. ¿Y qué pasa entonces con esos dolores silenciosos? Esos que no se publican, esos que no se comparten, que no se confiesan, que se guardan en lo profundo del corazón y que inclusive muchas veces ya ni siquiera sabemos que aún siguen ahí. Por ejemplo, una traición, un rechazo, una palabra que se clavó más profundo en tu corazón de lo que podría haber sido. Y muchas veces seguimos funcionando, seguimos sirviendo, seguimos haciendo todo lo que se nos demanda de nosotros, porque la vida es así, seguimos sonriendo, pero en el fondo hay algo en nosotros que nunca volvió a ser igual. Y tal vez tú hoy, esta mañana, estás acá, y tal vez no todos lo saben, pero tu corazón está herido, tu corazón está cansado, y has llegado a decir frases como, sabes que ya no confío en tal persona o en tal grupo, ya no quiero volver a amar, o tal vez ya nunca nadie más me va a amar a mí, estoy bien solo o sola, nunca voy a perdonar a tal persona, yo nunca seré de tal forma. La verdad, querida iglesia, es que todos, sin excepción, hemos sido heridos en alguna etapa de nuestras vidas. Y algunas de estas heridas son visibles. Son visibles porque tal vez tú mismo las logras identificar con claridad. Y también son visibles porque muchas veces se hacen evidentes por nuestras propias reacciones, por cómo llevamos miedos, los miedos que cargamos, en la forma a veces tergiversada en cómo amamos, cómo nos defendemos. Pero otras veces esas heridas ya están ocultas, inclusive a nosotros mismos, están escondidas, que ya ni siquiera puede llegar a ser el caso, que ya ni siquiera te acuerdas cómo aparecieron o cómo surgieron, pero siguen ahí porque de nuevo están entremezcladas en cómo eres tú. Muchas veces esas heridas se esconden inclusive en hábitos, en formas de ser que realmente no están bien, pero en el fondo son una expresión de una herida de tu corazón. Y tristemente estas heridas finalmente se transforman en lentes por el cual vemos la realidad, pero la vemos de manera tergiversada. La herida siempre tergiversa la realidad, siempre la tergiversa. Y es triste porque afecta cómo tú ves a otros, cómo te ves a ti mismo y cómo inclusive ves a Dios, porque inclusive vemos a Dios por medio de estas heridas. Por eso esta mañana oro para que Dios traiga luz a tu corazón, para que traiga sanidad. Esa sanidad que tal vez algunos todavía no han experimentado. Pero también oro para que en aquellos o aquellas que ya empezó ese proceso de sanidad, el Espíritu Santo esta mañana pueda seguir avanzando en ese proceso en tu corazón. Pero si hay alguien esta mañana acá que dice, yo no estoy herido, yo no he sido herido, yo estoy bien así y esto no es para mí, te quiero pedir que no cierres la puerta a lo que el Espíritu Santo te puede llegar a decir esta mañana. Muchas veces nosotros creemos cosas que realmente desconocemos, especialmente lo que respecta a nuestro propio corazón. Por eso esta mañana te quiero animar a que seas humilde delante de Dios y puedas mantener tu corazón abierto. Puede que este mensaje también sea para ti. En una cultura
tan ajetreada, tan rápida, tan inmediata, tan apresurada. Qué difícil es hablar de aquellas cosas que nos han herido profundamente. Qué difícil es encontrar vulnerabilidad. Y qué difícil también es querer ser vulnerable. La verdad es que hay una tendencia muchas veces, inclusive entre los creyentes, a minimizar el dolor, a minimizar estas heridas. Porque a veces, tontamente, hemos llegado a creer que si yo estoy sufriendo, inclusive como creyente y como discípulo de Jesús, de alguna manera, el estar herido o herida, de alguna manera es una categoría inferior. No eres tan maduro porque estás sufriendo. Déjame rápidamente desechar esa mentira. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue herido. Jesús fue herido por nuestras transgresiones. Él fue traicionado, fue humillado, fue abusado, fue abandonado. Inventaron cosas sobre él, injustamente fue tratado. Y en ningún punto su madurez cambió. En ningún momento su santidad cambió. En ningún momento su comunión con el Padre se rompió. Estar herido no es igual a estar en una categoría inferior. Porque Jesús fue herido por causa de nuestros pecados. Isaías 53:3 dice que Él fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Jesús no solo entiende tu dolor, sino que Él mismo lo experimentó. Él experimentó tu dolor. Y me atreveré a decir, e inclusive muchos dolores más profundos de los que tú y yo hemos vivido, sin desmerecer la profundidad de muchas heridas. Por eso cada lágrima, cada decepción, cada traición, cada palabra que te ha marcado, Jesús la conoce. La conoce y Él la ha experimentado. Pero para que Él pueda entrar a nuestro corazón, para que Él pueda empezar a sanar las heridas de nuestro corazón, lo primero que tú tienes que hacer es reconocerlas. Es reconocer que estás herido. Y quiero decirte que no hay vergüenza, no hay juicio en reconocer de que estás herido. No hay problema en reconocerlo. No hay vergüenza en hacerlo. Jesús conoce tu dolor, pero Él quiere que lo reconozcas. Y estas heridas del alma, muchas veces, no siempre, a veces sí, pero muchas veces no nacen solo de un día para otro. Muchas veces las heridas del alma surgen por una suma de experiencias tristes, difíciles, que nos han marcado profundamente y que a veces se terminan por concentrar en eventos, pero que realmente son más complejas que ciertos eventos en particular. Pero claro que pueden haber eventos también particulares y que nos dejan marcas emocionales, palabras que escuchamos. Mientras sigo predicando, quiero animarte a que ores por tu propio corazón y le digas al Señor: muéstrame si hay algo aquí esta mañana para mí. Palabras que te hirieron, acciones que te hirieron. Te pregunto, ¿logras identificar ya circunstancias, palabras o acciones? ¿De quiénes? ¿De padres? ¿De amigos? ¿De familia? ¿De líderes? ¿De pastores? ¿Esposos, esposas, hijos? ¿Experimentaste traiciones, rechazos, la herida de la comparación, abusos, incluso también omisiones? Porque las heridas no solo se producen por aquello que recibimos, sino que hay heridas también por aquello que no recibimos. Hay heridas paternas. Cuando el amor, la aprobación, la protección y el cariño que debían venir de nuestros padres no ocurrió. No ocurrió, ya sea por omisión. Es decir, tu papá o tu mamá nunca te dio eso.
produce una herida en el corazón. Aunque la entiendas racionalmente, produce una herida. Pero también están aquellas heridas de los padres, que fueron directamente acciones, palabras, que atentaron contra tu integridad, atentaron contra tu dignidad, atentaron contra tu identidad, atentaron contra tus emociones y te hirieron profundamente. Violencia en lugar de cariño. Y esas heridas también son heridas de autoridad. Hay otras autoridades, no solo los padres, abuelos, un hermano que puede haber sido tu autoridad, un cuidador, alguien que tú admirabas. Hay heridas de autoridad que también son de autoridad espiritual, pero que abusaron de ti. En quien confiábamos y en quien debía proveernos protección, cuidado y amor, hizo justamente lo contrario. Intencionalmente o inintencionalmente. Hay heridas también en el matrimonio. Quien más tú amas, más te ha herido. Bueno, generalmente las heridas, en general, no siempre, provienen justamente de las personas que más hemos amado o que más amamos en la actualidad. ¿Alguien se identifica con eso? ¿Logra identificarlo? Heridas de la amistad, traiciones, abandonos. Y también hay otro tipo de heridas, las autoinfligidas. Heridas que nos causamos nosotros mismos por causa de nuestra falla de carácter, por nuestra falla de nuestro temperamento, por nuestras fallas morales. Nos damos cuenta que nosotros mismos nos autoinfligimos, herimos a otros y nos autoinfligimos daño. Por falta de dominio propio. Y todo esto es porque somos pecadores. Porque estamos rotos. Y el pecado destruye todo lo que toca siempre. Todo lo que el pecado toca lo destruye tarde o temprano. Y en la medida que no identificamos estas cosas, estas heridas, estas conductas, estas situaciones, o peor aún, respecto a las conductas, peor aún, las justificamos o inclusive las alimentamos, más daño producen. Y te llegas a dar cuenta, si es que tú eres alguien que autoinflige daño o tú eres el causante del daño en otras personas, por lo que mencioné anteriormente, llega un punto que te dices, ya no lo puedo evitar, yo soy así, y ya inclusive dejas de pelear. Y va generando más autorrechazo, más autodesprecio, y la herida se sigue profundizando. Y todo esto es porque somos personas pecadoras. Tú y yo somos pecadores. Y por cuanto todos hemos pecado, ¿cierto? Estamos lejos de Dios. Y vivimos en este mundo que está totalmente roto. En un mundo fracturado, personas rotas y pecadoras, relacionándose con personas rotas y pecadores. Y por causa de todo esto, somos heridos y también nosotros herimos a otros. Como dije, intencional o inintencionalmente, todos estamos heridos. El problema es que cuando estas heridas no son tratadas, no son identificadas, no son reconocidas, empiezan a afectar e infectar todo lo que hacemos, todo lo que somos. Afectan nuestra identidad, afectan nuestras relaciones y afectan nuestra manera de ver a Dios. Y empiezan a producir, o si es que no ya lo producen en ti, sensaciones y emociones e ideas de ira, de venganza, de odio, de amargura, de rabia, de desesperanza, de pena incontrolable, de desgano profundo, hipersensibilidades a todo. Y esa distorsión, por causa de la herida de tu corazón, empiezas a levantar muros de orgullo, muros de autoprotección. Y tú crees que al levantar estos muros
¿cierto? De desconfianza, un muro de desconfianza. Yo no confío en nadie. Muros de control, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. O inclusive muros de descontrol, donde ya simplemente dejas que todo pase y no tomas ninguna responsabilidad. Y aunque tú crees que te estás protegiendo, realmente te estás encarcelando a ti mismo. Y ahora eres preso o presa de tus propias heridas. Eres un esclavo de ellas. Toda esta realidad la vemos en la Biblia. La Biblia es un libro de dolores, es un libro de heridas. En Proverbios 15:13 dice, el corazón dolido deprime el espíritu. Y David en el Salmo 38:6 dice, me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Aquí David, el salmista, está hablando de que algo le pasó en su corazón que llegó a producir un dolor tan profundo, una depresión permanente, que estaba atormentado todo el día en profunda tristeza. Y en otro salmo David le suplica al Señor, Dios, devuélveme la alegría, devuélveme el gozo de vivir, de la salvación, devuélvemela, porque estoy en una etapa de profundo dolor. Y acude a Jesús, al Padre, al Señor, y devuélveme esto, porque no puedo, porque estoy sin esperanza, estoy sin capacidad de vencer esto. Y aquí hay una verdad profunda entre quien, voy a decir algo, entre quien conoce y no conoce al Señor. En profundo dolor, quien aún no conoce bien a Dios, cuando está en profundo dolor, huye de Dios. Pero quien está en profundo dolor y conoce a Dios, corre hacia Dios. Y ora a Él, Señor, ¿a quién iré? Devuélveme el gozo. Y lleva su herida a los pies de quien sufrió por mí, Jesús. Si hoy tú no has llevado tu herida a los pies de Jesús, quiero decirte desde ya que hoy es un día en el que Jesús extiende su mano sobre ti y te dice, ven acá, ven conmigo, acá es. No es en tus vicios, no es en tu orgullo, no es en tu falta de perdón, no es en tu violencia verbal, psicológica. Es conmigo, es acá. Yo sé, yo conozco tu dolor, nadie lo conoce. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Toda esta angustia, todo este miedo, toda esta culpa, remordimiento, tristeza, rabia, soledad, este corazón endurecido, la falta de fe, el deseo de controlar, la desconfianza extrema, la falta de capacidad para poder relacionarse correctamente con otras personas y sanamente, son expresiones de una herida no resuelta, que hoy nos tienen presos y nos gobiernan. Y como dije anteriormente, anticipé, y estas heridas, aparte de apresarnos, tergiversan la realidad. Quiero que entiendas muy bien esto. Toda herida distorsiona la realidad. Toda herida la distorsiona. Quieraslo tú o no lo quieras. Pero por medio de una herida no veo bien. Esto lo vemos en Tito, capítulo 1, verso 15. Es un principio el que vemos acá. Dice, para los corruptos e incrédulos, quiero que entiendas el principio. Nada le es puro. Para los corruptos e incrédulos, nada le es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Dice antes, en el verso 15, que para el puro todo le es puro, pero al que es impuro, todo le es impuro. En otras palabras, si tu corazón está herido, juzgas por medio de tu herida. Pero si tu corazón está sanado, juzgas por medio de la sanidad. Si tu corazón ha experimentado la misericordia del Señor, juzgas por medio de la misericordia del Señor. Juzgas en el sentido de evalúas, vives, entiendes. Entonces las heridas no sanadas cambian, primero que todo, cómo vemos a los demás,
Cuando una figura de autoridad te hirió profundamente, toda figura de autoridad ahora es una amenaza. Sea un jefe, un líder de GPS, un pastor, un padre, una madre. Y ves a esas personas con desconfianza, a todas o algunas. Entonces ya no ves personas, ves amenazas, casi esperando que esas personas fallen para decir, si yo sabía, porque son todos iguales. ¿Has dicho eso? ¿O has escuchado que alguien lo diga? ¿Qué te dice eso? Una herida no sanada. Una persona traicionada desconfía de todos. Todos, efectivamente todos fallan. Pero una persona traicionada desconfía de todos. No es capaz de generar confianzas. Incluso de las personas que aman. Muchos desconfían de con quién duermen. Qué profunda herida debe haber ahí. Qué tristes situaciones pueden haber afectado a una persona para vivir así. El Señor te quiere rescatar de eso esta mañana. Y si alguna vez alguien te rechazó y ese rechazo te hirió, ahora interpretas cualquier corrección como un rechazo hacia tu persona. La verdad es que no vemos la realidad, sino que la juzgamos a través del dolor. Pero también hay otro efecto, y es que la herida cambia cómo nos vemos a nosotros mismos. Las heridas muchas veces, casi siempre, no siempre, porque podemos herirnos y que esto no produzca los efectos que la herida muchas veces produce. Pero muchas veces, cuando las heridas no han sido sanadas, producen semillas de mentira y planta una semilla de mentira en tu corazón. Como por ejemplo, nadie te va a amar por cómo eres tú. Eres insuficiente. No eres tan bueno como tu hermano o como tu hermana. Eres un inútil. Eres un inepto. Eres una vergüenza. No vales nada. Eres insuficiente. ¿Hay alguien que haya escuchado esas palabras sobre ti? ¿Alguien te dijo? No tienen que decirme. Pero estoy 100% seguro que muchos de aquí escucharon ese tipo de palabras algún momento en su vida. Ya sea por algún papá o mamá, como dije, por un amigo, por cualquier persona. ¿Y sabes qué? Esto produce vergüenza en el corazón. Y la vergüenza lo que produce es que nos esconde. Si yo tengo vergüenza, ¿qué hago? Me escondo. Y cuando me escondo, no dejo que me vean. Y terminamos viviendo vidas a medias. Vidas que no son realmente genuinas. Porque ya me hirieron. Ya sé lo que significa ser vulnerable. Nunca más voy a ser vulnerable. Y por lo tanto, me escondo. ¿Sabes quién hizo eso? Adán y Eva. Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Se escondieron de quién? De Dios. Y ese efecto sigue ocurriendo en el ser humano. Sigue ocurriendo en ti y en mí. Cuando nos herimos a nosotros mismos, cuando hemos experimentado la herida sobre otros, la vergüenza. Un fracaso muchas veces produce una vergüenza que nos impide volver a hacer cosas. Nos cortan las alas. Y finalmente, la herida también produce, finalmente en este punto, afecta y cambia cómo vemos a Dios. Y muchos proyectan su dolor humano sobre el Padre Celestial. Dios no hizo nada para evitar esto, por lo tanto, Él es responsable, por lo tanto, yo no confío en Él. De alguna manera creo en Él, pero no confío en Él. Muchas veces pasa que si tu papá te abandonó, muchas veces, si no sanamos esa herida, creemos que tarde o temprano Dios nos va a abandonar también. Te cuesta confiar en la fidelidad y en el amor incondicional de Dios, inclusive cuando tú fallas. Pero la Biblia dice que aun cuando nosotros fallamos y somos infieles, Dios es fiel y Él nunca nos abandonará. Él no puede negarse a sí mismo.
Y si en tu infancia inclusive te faltó afecto, amor, abrazos, besos, te cuesta creer que realmente Dios te ama. Pero Dios declara en Isaías 49:15, ¿acaso una madre olvida al hijo que dio a luz? ¿Acaso una madre olvida al hijo que dio a luz? Y después dice, aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me he olvidado de ti. Nunca te he abandonado. Nunca me he olvidado de ti. Siempre he estado ahí. Qué profundo es todo esto. Por eso es imposible construir relaciones sanas, mantener relaciones saludables, afectivas, ¿cierto? Sanas y saludables y duraderas, si no abordamos, si no resolvemos las heridas del corazón a la luz de la palabra de Dios. De igual manera, es imposible que tú, como cristiano, como cristiana, produzcas mucho fruto, que se desarrolle el carácter de Cristo en ti, que puedas madurar si no permitimos al Espíritu Santo que nos sane. Y en efecto, ir sanando en la medida de que somos santificados. Quiero decirte que la santificación conlleva la sanidad del corazón. No puedes pensar que eres así, estás en un estado de santidad y madurez espiritual si no has perdonado, si vives con heridas no resueltas. Entonces el problema en sí no es el dolor. Todos vamos a sufrir dolor. Lo hemos sentido, lo hemos sufrido o lo estamos haciendo y sin lugar a duda lo vamos a vivir o lo volveremos a vivir. El dolor es inherente a la experiencia de vivir. El problema es qué hacemos con ese dolor. ¿Y qué hacemos cuando no llevamos ese dolor a Cristo? Y Dios quiere sanarte. Dios quiere sanar tu corazón. Pero si tú sigues aferrado a tu dolor, no vas a poder tener las manos libres para recibir de Él lo que Él te quiere dar. Entonces yo te pregunto, ¿de qué te quieres aferrar? ¿De tu propio dolor? ¿De esas heridas, de esas palabras que te dijeron? ¿Que te han herido? Claro que sí. El dolor es real. La herida es real. Pero si tú sigues aferrado a esas cosas y experiencias, no vas a poder recibir de Dios todo lo que Él te quiere dar. Y aunque me voy a adelantar un segundo, el problema es que muchas veces hemos vivido tantos años agarrados a esos dolores que sentimos que si los soltamos, estamos como volviendo a ser vulnerables para que otro nos hiera. Como que nos sentimos desprotegidos porque hemos levantado muros de falta de perdón, de orgullo, de desconfianza por estas circunstancias. La verdad es que la única clave y receta segura es la intervención de Dios. Y para eso necesitamos orar y pedirle que nos muestre el verdadero estado de nuestro corazón. ¿Quiénes fueron al GPS esta semana que recién pasó? ¿Sí? Examíname, oh Dios. ¿Se acuerdan? Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, examíname. Por eso ora todo el tiempo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis ansiedades y mis pensamientos, y fíjate si voy por un camino que te ofende, y guíame por el camino eterno. ¿Cómo podemos ser sanos? ¿Cómo podemos ser sanos? Bueno, el proyecto de Dios contempla no solo una sanidad parcial para el creyente, sino una total restauración sobre tu vida. No es juntar pedazos, es la resurrección de una vida. Un nuevo cuerpo, una nueva identidad, una nueva vida. El proyecto de Dios no es juntar, es resucitar. ¿Por qué? Porque 2 Corintios
5:17 dice, ¿cierto?, que los que están en Cristo son una nueva creación, una nueva criatura. Y eso es una nueva persona, una nueva emoción, una sanidad completa, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El proyecto de Dios es una nueva creación, es una nueva naturaleza, es una nueva identidad. Por eso es un nuevo nacimiento. Por eso es nacer de nuevo. No es rejuntar, es resucitar. Sobre aquello donde hubo muerte, Dios levanta vida. Donde hubo pena, ahora hay gozo. Donde hubo lágrimas, ahora hay risa. Todas son hechas nuevas. Por eso, el proyecto de Dios nuevamente no contempla técnicas de autoayuda. No contempla esas técnicas el proyecto de Dios. No contempla técnicas que nos ayuden a respirar mejor. No porque esas cosas no tengan algún grado de valor, sino porque esas cosas ponen el foco en mí mismo. Pero Dios no quiere poner el foco en ti. El foco es Jesús y la vida que Él te ofrece. Por lo tanto, si yo estoy en angustia o ansiedad, lo que debo hacer es ir a Él. Es que esta área de mi vida no se autorregule, sino que muera. Muere a ti mismo y tendrás vida. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierde su vida por causa de mi nombre, dijo Jesús, la hallará. Por eso no voy a técnicas humanas, voy a la verdad del Evangelio para ser hecho una nueva criatura. En Cristo todo nace de nuevo. Y esto es verdad tanto para el que no ha conocido a Cristo, y de eso voy a hablar en unos minutos más, pero también para aquel que lleva años en la fe. Porque aunque tú puedes llevar años en la fe, puede que hayan áreas en tu corazón que aún estén presas por el pecado, por las heridas, por la falta de perdón. Y te lo voy a decir de la manera que lo dije hace un momento. Va a ser un poco más duro, pero te quiero animar a que tú mueras a eso. Muere a eso, para que Cristo te dé nueva vida. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, todas esas emociones del pasado o del presente, del pecado producido por nosotros o por otros, son reemplazadas tanto en acto, es decir, que eso es una realidad inmediata para el nuevo creyente, como también es una realidad que va siendo un proceso en nosotros, es decir, en potencia. ¿Por qué? Por el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Es decir, que cuando estoy en Cristo, soy realmente una nueva creación. Realmente lo soy. Realmente soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, aunque en efecto soy una nueva creación, en acto, al mismo tiempo es un proceso. Es un proceso donde esas áreas de mi vida van muriendo. Voy soltando, voy perdonando, voy liberando. Y el Señor va reemplazando en ese sentido esas áreas de mi carácter, de amargura, de ira, de maledicencia, ¿cierto? Como dice la Reina Valera. Y las va reemplazando por gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque esta es la misión de Jesús. Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos. Vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor.
¿Quién quiere vivir en ese año agradable del Señor? Yo anhelo ese año. Y esa es la misión de Jesús. Todo el tiempo, esa es la misión de Jesús para tu vida. Independiente en qué etapa de tu vida estás, Jesús viene a ofrecerte el año agradable para tu vida. Pero es su proyecto, es su agenda, es su misión. ¿Qué proyecto quieres? Yo quiero su misión, su proyecto. Salmo 147:3 dice que el Señor sana a los de corazón quebrantado y venda todas sus heridas. Si hoy día tú estás con una herida, el Señor te dice que Él sana al corazón quebrantado y venda toda herida. Yo te pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que esas situaciones, esas heridas sanen? Vamos a ver cómo hacerlo entonces. A veces la sanidad del Señor es un momento, es una oración y experimentamos inmediatamente sanidad. Gloria a Dios por eso. Pero también hay otros, muchas veces, donde la sanidad de Dios es un proceso. Es un proceso donde Él va transformando tu corazón. Y este proceso tiene 3 etapas claras. La número 1, y por lógico que parezca, es identificar la herida. Tengo que identificar la herida. Tengo que reconocerme herido y identificar la herida. No se puede sanar lo que no se reconoce. Por eso pídele al Espíritu Santo de dónde proviene tu herida. ¿Cómo evaluar esto? Una forma de hacerlo es evaluando tus reacciones, la forma en que tú evalúas al mundo. Entonces, si yo soy así, si reacciono violentamente, si reacciono apáticamente, si no logro conectar con personas, si me cuesta toneladas perdonar, significa que hay algo en mi corazón no resuelto. Hay que identificar y reconocer. ¿Identificas tu herida? Algunos la identifican meridianamente. Saben quién los hirió, cuándo los hirió, en qué circunstancias los hirieron, qué palabras se dijeron. Algunos lo tienen claro como el mediodía, pero hay otras personas que no. Y que inclusive no saben si están heridos. Y déjame contarte un testimonio acá. Yo, cuando tenía 18 años, estaba en un seminario de 6 semanas de Jucum, como un campamento. Era un seminario de entrenamiento. Y llegamos a la etapa, a la semana, eran varios días, de sanidad interior. Entonces, cuando empezaron las enseñanzas, no era una prédica, eran días de sanidad interior, días de enseñanza, como nuestros amigos y hermanos jóvenes que hoy día están en Brasil o han estado. Y la cosa es que yo estaba ahí y empezó la enseñanza de la sanidad interior. De una viejita que se llama Wilma, que no sé si hoy día vive. ¿Romy vive o no? Sí, todavía. Porque era viejita cuando yo tenía 18. Hace como 2 años en realidad nomás atrás. Y ella empezó a hablar de la sanidad interior y yo estaba ahí y yo dije, yo no tengo nada que sanar. Pero no lo dije en un tono así como, oye, esta cuestión es para los débiles. No lo dije así, no lo decía así, sino porque gracias a Dios lograba identificar que había tenido buenos padres, un hombre y una mujer de Dios, que hicieron lo mejor posible para criar a sus hijos. No lograba identificar, entonces cuando me decían, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, yo decía, es que de verdad no tengo nada que perdonar. No lo decía, lo digo delante del Señor, no lo decía en orgullo. Entonces pasaban esos días y yo sentado ahí y veía como mis compañeros lloraban y liberaban perdón y los ministraban y se manifestaban y un montón de cosas. Y yo estaba ahí y decía, bueno, gloria a Dios por eso, pero yo nada. Pero me acuerdo que un día la viejita Wilma dice, si tú no logras identificar nada en tu corazón, ora en privado y pídele al Espíritu Santo que te revele si hay una herida en tu corazón. Y yo, como soy responsable, dije, voy a hacer eso. Me acuerdo perfecto casi de todo. Terminó esa enseñanza ese día, qué sé yo, y me estaba yendo a acostar en la base de Jucum, en Santiago, en Lonquén, y era de noche, una noche de verano, en enero, y me iba camino a acostar y me acordé que tenía esta tarea. Y como yo dije, no quiero ser irresponsable, me di media vuelta y partí a una sala. Una sala, radier pelado, de estas sillas blancas, plásticos, clásicas, chilenas. Estaba ahí, dije, agarré una silla, la puse ahí, me arrodillé, actitud
normal. O sea, no venía así como... Quiero graficar bien como cómo llegué. Normal, la pongo ahí, me arrodillo y empiezo a orar. Nada místico, ni música había. Silencio absoluto. Y yo estaba ahí delante del Señor. Y oré simplemente: Señor, no identifico ninguna herida en mi corazón. Así que te quiero pedir que me muestres si hay algo que yo debo perdonar. Y esperé. Me quedé ahí. Y aquí ocurrió algo impresionante. Estando yo en absoluta quietud delante del Señor, el Señor trae a mi mente, como quien ve una visión, una imagen de mi infancia que yo no me acordaba para nada. Una imagen donde yo lloraba y me acordé en ese momento. El Espíritu Santo trajo a mi mente un recuerdo donde yo, en ese rango de los 12 o 13 años, lloraba y lloraba y lloraba porque mi papá no estaba conmigo. Hubo una situación difícil, de profunda, varias. Dificultad económica, muchas, cuando yo era niño. Y mi papá, hubo periodos donde yo no lo veía, porque se iba muy temprano a trabajar y volvía muy tarde. Yo no tuve por una etapa, por varios años de mi vida, no tuve un papá con quien jugar. Solo con mi mamá y mis hermanos. La realidad que muchos han vivido, dicho sea de paso. Y yo me acuerdo estar en mi cama llorando y pidiéndole a Dios que mi papá vuelva, que deje de trabajar, que no importaba tener menos dinero, que no importaba nada. Yo nunca jugué a la pelota con mi papá, porque estaba trabajando. Y yo lloraba, y lloraba. Y en ese momento, cuando estaba orando, me pongo a llorar incontrolablemente. El mismo dolor que sentía yo a mis 12 o 13 años, y yo le reclamaba al Señor: ¿dónde está mi papá? Un hombre de Dios, un hombre que salió a parar la olla. ¿Qué voy a juzgar? ¿Qué recriminación voy a tener? Pero yo lloraba. Y el Señor reveló en mi corazón una herida que yo tenía, que yo no sabía que tenía. Y después de llorar amargamente las mismas lágrimas que yo lloré cuando era más niño, en esa circunstancia liberé perdón. Papá, te perdono. Te perdono por no estar conmigo. Te perdono por no haber jugado conmigo. Te perdono por no haber estado ahí para mí. Te perdono, te perdono. Y yo lloraba y lloraba. Inclusive aún me emociona, pero no con pena. Y liberé perdón. El Señor trajo a mi corazón algo que yo no sabía que estaba ahí. Si tú no logras identificar, te invito y te doy esta herramienta. Ora al Señor y pregúntale si hay algo en tu corazón que debas perdonar. Solo para cerrar esa idea, después hablé con él y le expliqué: papá, pasó esto y te quiero perdonar. En un viaje en auto desde Osorno a Temuco, me acuerdo de todo. Le dije: te quiero contar algo que el Señor me reveló. Y como mi papá es un hombre de Dios, escuchó en silencio todo lo que yo le dije. Y después de que, antes de que él me pidiera perdón, yo le dije: papá, y te quiero decir que yo te perdono. Te perdono por eso. Te perdono delante del Señor. Te perdono por lo que hiciste y por lo que no hiciste. Porque ahora que tengo 18, 19 años, entiendo que lo que hiciste fue lo mejor que pudiste. No lo hiciste intencionalmente. No me abandonaste intencionalmente. Y mi papá, a pesar de eso, lloró y me pidió perdón. Perdóname por la herida que te causé, porque no lo hice con mi intención. Y lo perdoné. Así funciona la sanidad. La sanidad del Señor produce lágrimas. Produce lágrimas de sanidad. Ora al Señor. La segunda forma en que el Señor nos puede ayudar a identificar, la primera forma de identificar aquellas cosas que no identificamos es la oración. La segunda claramente es la Biblia, no en orden de prioridad. La primera es la Biblia, la segunda es la oración y la tercera es la iglesia. Rápidamente otro testimonio, que el Señor me ayude a cortar esto.
La otra forma es la iglesia. Y te voy a contar algo reciente. Estuve en Estados Unidos hace poco con los pastores Álvaro y Denise y ellos no están. Entonces voy a contarlo. Lo voy a contar en realidad tal cual como si ellos estuvieran. Mira, los pecadores que dijeron, va a contar algo así. No. Claro, de aquí no sale. Y la realidad es que Dios ha provisto la iglesia para enseñarnos. Y como yo estuve un tiempo con ellos, casi conviviendo, no conviviendo en el sentido de bajo el mismo techo, pero estuvimos tantos días juntos. Y yo hice mi vida normal, como soy. Pero a la vuelta, ellos hace poco tiempo, dijeron, tenemos que conversar contigo. Queremos hablar contigo. Sí, perfecto. Yo pensé que íbamos a hablar de otras cosas. Fueron a mi casa, estábamos los cuatro con Isabela y Denise. Y me empiezan a hacer preguntas sobre ciertas actitudes que yo tuve en el viaje. Actitudes y acciones. Y yo en ese momento me empiezo y les voy a hacer más claro para abrir mi corazón delante de ustedes. Acciones y actitudes en cuanto aquí voy a abrir, me voy a tomar un riesgo enorme. Actitudes particularmente en el área de la economía. Entonces me decían, Max, hiciste esto, no hiciste esto. Y me empezaron a nombrar ciertas, y nos llamó profundamente la atención. Y yo dije, bueno, sí, empecé a pensar sobre formas de que yo soy, actúo y qué sé yo. Y empecé a decir, mira, sí, lo que pasa es que a mí me cuestan ciertas cosas. Yo soy así, qué sé yo, pero yo decía siempre, soy una persona ordenada, soy una persona qué sé yo, bla, bla, bla. Y en medida en la que empezamos a hablar, y la conversación fue larga, ¿ok? No voy a decir todas las cosas. Empezamos a avanzar en mi historia personal y llegamos a un punto donde yo les quiero contar que años después de la primera experiencia que yo tuve, que les conté hace unos minutos, yo terminé trabajando con mi papá y con mi hermano. Tuvimos una empresa familiar y la empresa familiar quebró profundamente. Lo que les estoy contando ahora va a tener sentido en unos minutos más. Y la situación fue tan compleja que estando los tres, mi hermano mayor, mi papá y yo, liderando este emprendimiento familiar, esta empresa constructora y otra, que tuvimos que literalmente abandonar el Titanic. Mi hermano se fue a trabajar para producir recursos a Santiago. Mi papá, en ese momento estábamos en La Unión, cerca de Osorno. Y mi papá se fue a Punta Arenas y yo me quedé con todas las deudas, me quedé con toda la quiebra, me quedé con los embargos, me quedé con las denuncias a la inspección del trabajo, me quedé con los embargos, me quedé con el banco, me quedé yo con todo. Me quedé con absolutamente el 100% de la quiebra en mis manos. Me acuerdo perfectamente el día que asumí ese liderazgo, tenía, no sé, 26 años, yo creo, 25, y me acuerdo que lo primero que empecé a hacer es que empecé a construir un Excel. Les voy a pedir todavía un poquito más de tiempo, porque sé que todavía hay cosas más que decir. Y me acuerdo que cuando hice ese Excel de la deuda, cuando trabajé ordenadamente, ordené todo, el nivel de deuda era tan grande que yo dije, esto es lo que yo dije en mi corazón. Quiero que el Señor nos ayude a revelar esto. Yo dije, yo jamás voy a ser así de desordenado. Yo nunca voy a cometer estos errores. Yo nunca voy a ser como ellos. Y eso produjo algo en mí. No por causa de mi papá o de mi hermano, no es que ellos me hicieron un mal, sino que en una circunstancia dura, que después trago amargo, de las circunstancias difíciles, de las denuncias, de dar la cara, de ir a decirte no te puedo pagar, de cómo podemos repactar todo eso. Algunos saben de qué es lo que significa quiebras. Seguro que varios saben de lo que eso significa. Del trago amargo, de lo que eso implica. Y yo llegué a aseverar algo en mi corazón. Llegué a decir, yo nunca voy a ser así. Y eso me llevó a que detrás de la apariencia del orden, en el fondo atrás había control. Yo controlo esto. Yo lo controlo. No es que solo sea ordenado. El orden es una virtud. El orden es bueno. ¿Pero qué se puede esconder detrás del orden? El control. Yo lo controlo. Y cuando hay control, ya no hay fe.
Hay falta de fe, porque o el que controla es Dios o soy yo, pero no los dos. O el uno o el otro. Eso empecé a ver en mi corazón, hablando con los pastores, me doy cuenta de esta circunstancia, de esta herida que esa circunstancia generó en mí. Es más profundo, es más largo que esto. Entonces, logré identificar algo. Lo que te quiero decir aquí es que muchas veces la iglesia, alguien que te está observando, te dice, ¿sabes que hay una actitud que está en ti que es media rara? Que es un poco extraña la forma en que actúas. Y los pastores no fueron a decirme, eres un... no sé, que no me confrontaron en el sentido de decir, tú eres lo peor que existe, un tacaño, qué sé yo. No, me dijeron, hay cositas que parece, Max, que están un poco erradas en ti. Y yo dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Y empezamos y llegamos a esto. Pero te quiero decir algo que produjo profunda sanidad en mi corazón. Como sabía que tenía que predicar de la herida, esto fue hace como 10 días atrás. Dije, no puedo llegar a predicar de la herida con una situación así no resuelta. Así que este viernes, hace 2 días atrás, llamé a mis papás. Mi hermano, otra historia. Y papá, mamá, estaban ahí los dos. ¿Puedo conversar con ustedes? Sí. Pam, play, 35 minutos de yo hablar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? Obviamente entré con lujo de detalle sobre circunstancias. Y les expliqué cómo esas circunstancias habían producido este dolor y esta herida en mi corazón. Y yo estaba profundamente emocionado y les dije, el propósito por el cual yo hablo con esto con ustedes es porque quiero que haya luz en mi corazón. No quiero que sobre una herida en mi vida esté oculta y las personas que yo están velando por mí, mis pastores, los pastores Álvaro y Denise y mis padres como papás y además como ellos pastores, no quiero que haya algo en mi corazón que esté oculto y que nadie sepa. Porque ¿dónde crece el pecado? En la oscuridad y en la falta de luz. Yo quiero que si hay un pecado en mi corazón, y ahora todos ustedes lo saben, haya luz, hayan ojos. Esto no es fácil para mí, pero prefiero esta incomodidad, pero donde haya luz y haya oxígeno que limpie estas cosas donde yo controlo. Y después de que yo les conté todo esto a mis papás, inclusive llorando por los tragos amargos que me tocó vivir en esa circunstancia, cuando terminé de decir, después de 35 minutos, y eso es lo que les quería decir, me dicen, con mucho ánimo, Max, te queremos decir algunas cosas. Yo en el teléfono no era videollamada, pero noté su ánimo, me llamó la atención. ¿Qué pasó? Te queremos decir primero que todo que nosotros como tus papás siempre vimos tu sufrimiento. Siempre lo vimos. Siempre supimos que estuviste mal. Siempre supimos el trago amargo que te tocó, pero te queremos decir algo que es muy importante que sepas. A pesar de que esta circunstancia te hirió, tú fuiste la provisión de Dios para nosotros en ese momento. Me dijo mi papá, yo hubiera sido incapaz de enfrentar esa circunstancia como tú la enfrentaste, no hubiera tenido el valor emocional de dar la cara. Y el Señor por misericordia me arrancó de esa situación y me llevó 2.000 kilómetros al sur. Y tú fuiste la provisión de Dios para ese momento amargo y triste. El Señor sabía que ibas a sufrir, pero aún así Él te proveyó para nosotros. Tu sufrimiento puede ser inclusive la provisión de Dios para alguien. Esto es duro de decir, porque yo no quisiera haber sufrido, pero ahora que entiendo que mi sufrimiento produjo bendición a mi papá, mi mamá me llegó a decir, Max, yo me sentí protegida cuando tú dabas la cara, cuando tú ibas al banco, cuando tú decías y enfrentabas a los trabajadores. Mi mamá hoy día de 70 años me decía, yo me sentí protegida porque hubo un hijo que estuvo ahí y dio la cara. Tú fuiste la provisión del Señor. Y aunque lamentamos el dolor que produjo, le damos gloria a Dios. Inclusive, fíjate lo que me dijeron, inclusive le damos gloria a Dios por este dolor. Nosotros también sufrimos. Imagina lo que significa un padre, me dijeron, que su hijo enfrente todo esto por causa de las decisiones que ellos tomaron.
Pero aún así, Dios es soberano. Dios es soberano. Esta historia no es igual a todas las historias, no es igual. Pero lo que te voy a decir es que inclusive por circunstancias dolorosas, Dios de ese dolor puede producir un bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a los que sus propósitos han sido llamados. Entonces, cuando Dios sana tu corazón, te das cuenta que ahí hay un ministerio. Hay una forma de bendecir a otros. El Señor sigue trabajando en mí. No es un área resuelta. Pero hoy día ahora veo ese dolor y esa historia de sufrimiento con gozo, con alegría, con esperanza. ¿Quieres ser sano? Perdona, libera, suéltalo. Libera perdón. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te perdonó primero a ti. No puedes perdonar más de lo que has experimentado perdón. Cuando tú has logrado experimentar el profundo perdón de Jesús, ¿quién soy yo para no perdonar? Si Jesús perdonó y pagó, no solo perdonó, pagó la deuda que estaba en contra mía. Él la pagó. Él la pagó, mi deuda, mi pecado. Así como Jesús nos perdonó, perdónense unos a otros, dice la palabra. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿Cómo puedes hacer esto? Puedes llegar a decir una oración de este tipo: con base a que el Señor Jesucristo es mi Salvador personal y fue a la cruz y pagó mi deuda por el pecado, y porque me ha perdonado a lo largo de los años, yo elijo perdonarte, a quien tú sepas que debas perdonar. Decido y elijo perdonarte por todo lo que me hiciste, por todo lo que me causaron, por todo lo que no hiciste. Yo, delante del Señor, te perdono. Tú lo puedes hacer en oración. Inclusive te puedes sentar en una silla, poner una silla enfrente tuyo vacía y decirle todo lo que esa persona te hizo y después orar y liberar perdón. Liberas el perdón. El Señor quiere sanarte. Quiere reemplazar esa herida con sanidad, con colirio santo, dice Apocalipsis, para que tus ojos vean claramente. En Cristo somos aceptados, somos perdonados, somos hechos nuevas criaturas. Ya no vivimos desde lo que alguien me hizo. Ahora vivo por lo que Jesús hizo por mí. Ese es mi estado de realidad. Ahora yo sé que pueden haber otras heridas que no veo aún. No logro en este momento, o estoy todavía en la otra. El Señor hace poco me aclaró esto. Pero no tengo problema en que el Señor me muestre más áreas de mi carácter roto, fracturado. No hay problema. Que sea para su gloria. Y si mis sufrimientos, y bueno, Pablo dice que nuestros sufrimientos no se comparan con nada a la gloria que habremos de recibir. Si mi sufrimiento, de alguna manera, cualquiera que haya sido, si tu sufrimiento pueda llegar a ser para la gloria de Dios, vale la pena abrir el corazón y permitir que el Espíritu Santo te sane. Una pérdida, circunstancia difícil. Por eso sanar implica creerle más a Dios que a las palabras que nos dijeron. Implica actuar conforme a la verdad de Dios. Actúo conforme a la verdad de Dios, no conforme a mis emociones. Actúo conforme a la verdad de Dios a pesar de mis emociones. No es negar la emoción, es llevar esa emoción a la verdad de Dios. Así como todo pensamiento debe ser cautivo a la obediencia de Cristo, así también mis emociones. Llevo mi emoción y mi herida a la obediencia de Cristo. Señor, me cuesta un mundo, una tonelada perdonar a tal persona, pero en obediencia a que tú me has perdonado, yo voy a dar un paso de fe. Voy a dar un paso de fe y voy a liberar
perdón. Si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día en que Jesús te dice: yo quiero que tú experimentes mi perdón. Quiero que experimentes mi perdón. Recibe mi perdón. Recibe mi sanidad. Recibe mi presencia, mi dulce espíritu. Si hasta el día de hoy le has puesto un paralé a Dios y a la obra que Él ha golpeado en tu corazón y tú has dicho no, 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 hoy es el día donde el Señor vuelve a tocar tu corazón. Abre la puerta. Abre la puerta. Y si tú eres un cristiano maduro o un cristiano antiguo mejor, pero todavía hay áreas donde sabes que el Señor no ha entrado, ábrele tu corazón al Señor y libérate. Libera eso. Cuando eres sano, algo cambia en ti. ¿Alguien ha experimentado la sanidad del Señor en su vida? ¿Sí? ¿Alguien la ha experimentado donde hubo ese amargo trago? Ahora, aunque pueda haber una sensibilidad o un recuerdo, pero digo, gloria a Dios por eso. Y agradezco. Y digo, gloria a Dios. Algo cambia en ti. Ya no vivo a la defensiva. No vivo pensando que me van a atacar. No vivo pensando que me van a traicionar. No vivo así. No vivo buscándole a ver en qué momento. Dice, no. Decido amar. Decido amar sin condición. Sin impedimentos. Sin cláusulas. No te amo por algo que tú hagas por mí o porque no hiciste algo por mí. Te amo porque Cristo me amó a mí. Y así yo te puedo amar a ti. Te amo porque Él me amó a mí primero. Cuando yo estaba lejos de Él, Él me amó a mí. Y porque Él me amó cuando yo era su enemigo, ¿qué voy a hacer yo? Sino seguir sus pasos y amar. Algo cambia, el Señor hace una nueva creación. Y Dios inclusive empieza a usar... Aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Le voy a pedir 5 minutos más. 5 minutitos más. Inclusive Dios empieza a usar tu herida para ministrar sanidad a otras personas. No todos están en ese punto todavía. Todavía algunos están en proceso. Bien, gloria a Dios. Pero algunos ya están terminando y es el momento en que digas, Señor, esta herida y esta experiencia la pongo a tu servicio. La pongo a tu servicio. ¿Para qué? Para ser un instrumento en tus manos para sanidad de otros. Si hubo una situación que me hirió y yo la logré identificar y no quiero que otras personas vivan eso, o habiendo otras personas que lo vivan, yo, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos para sanidad de esas personas. Soy un instrumento de sanidad en las manos del Señor. El que sana es el Señor. Yo quiero ser el instrumento en sus manos para que puedas tú llegar a decir, así como José lo dijo, es verdad, ustedes pensaron hacerme mal a mí. Ustedes pensaron en todo esto, pero Dios transformó en ese mal en bien para preservación de vida. José sí que la sufrió. A José sí que le hicieron de todo, como tantos, obviamente. Pero él dijo, ustedes pensaron en hacerme mal. Y en efecto le hicieron un mal. Pero José ya no vivía ahí. Ustedes pensaron en hacerme mal. Pero ¿sabes qué? Fue Dios quien usó ese mal para el bien y para preservación de vida. Hubo gente que tal vez pensó y en efecto te hirió. Hubo personas que te hirieron deliberadamente. Dijeron o hicieron cosas sobre tu vida de manera directa. Y otros, hubieron circunstancias, como las que te conté, circunstancias que aún así te hirieron. ¿Sabes qué? Aunque todo eso puede haber ocurrido, el Señor tiene un proyecto con eso. Tiene un proyecto. ¿Qué mayor esperanza que inclusive nuestros sufrimientos Dios los toma? Tu sufrimiento no es en vano. Dios nunca va a desperdiciar tu sufrimiento si es que tú lo llevas a Él. Como el amor de Dios es tan grande, no solo te sana por causa de ti mismo, sino que te sana también por causa de toda su iglesia, de otros. Ponte en pie, por favor.
El lugar en el que fuiste herido puede convertirse en el lugar donde impartes y ministras sanidad. Por eso te quiero animar esta mañana a que no maldigas tu proceso. No maldigas tu herida. No maldigas tus dolores. Inclusive en medio, si estás en un dolor, te quiero decir, Dios no te está castigando. Te está formando. Porque el Señor corrige a los que ama. Él forma, Él poda a los que ama. Él no envía el sufrimiento, pero Él, sabiendo que vamos a sufrir, toma ese sufrimiento para formarte a ti, para darte una nueva esperanza, una nueva vida. Por eso mi ánimo esta mañana y el ánimo del Señor es suéltalo nomás, suéltalo en el nombre de Jesús y aférrate a la cruz de Cristo. De esta manera, cuando tú vivas en esa nueva identidad, el amor en tu corazón vuelve a fluir. Fluye el amor, fluye como un río de agua viva, fluye en ti cuando experimentas la sanidad. La fe se reactiva. Yo estoy en un proceso de reactivación de mi fe. Inclusive el propósito se hace evidente. Cuando la herida sana, el propósito se aclara. Señor, aquí puedo servirte. Déjame decirte esta palabra. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios quiere sanar tu corazón. Dios está cerca de los heridos. No ha pasado por alto tu historia. No ha pasado por alto tus sufrimientos. No ha pasado por alto tus lágrimas. Y el Espíritu Santo hoy está tocando áreas de tu vida que tal vez no querías que las toquen. O tal vez no sabías que estaban ahí. Y el Espíritu Santo hoy te dice, no quiero que sigas escondiéndote. No quiero que sigas aferrándote a esa herida. No quiero que sigas fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Eres escogida, eres redimido. Y nada de lo que viviste define quién eres. Yo, dice el Señor, defino quién eres tú. Tú eres una nueva criatura. Eres una nueva creación. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que hoy lleva delante del Señor la herida, no la guardes más y libera perdón. Te quiero invitar a cerrar tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque estoy seguro que tú hoy has ministrado sanidad a algunos corazones. Y también has impartido luz a algunas personas. Áreas que deben ser, que han estado ahí ocultas y heridas. Y que tú esta mañana las has alumbrado. Hoy vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo imparta sanidad esta mañana. Para que se mueva como un viento fresco sobre esa habitación que ha estado cerrada y tóxica. El Espíritu Santo fluirá con un viento fresco en tu corazón, en tu vida. Y empezarás a sentir como el Espíritu Santo empieza a correr como un río de agua viva en tu corazón. Así que esta mañana te quiero animar a que pongas en tu mente a aquella persona que te hirió. Ponlo delante de ti, en tu mente, ponlo delante de ti. Ahí está. Esa herida que te causó por acción, por omisión.
esa circunstancia que te hirió, ese accidente o esa enfermedad que también muchas veces nos hieren. Y hoy vamos a liberar perdón. Vas a decir con tus palabras: yo te perdono, en el nombre de Jesús, te perdono. Te perdono, papá, te perdono, mamá, te perdono, abuelo, hija, amigo, esposo o esposa, quien sea, quien sea, te perdono, te perdono. Dile con tus palabras en este momento: te perdono. No sea un espectador de este momento. No sea un espectador. Espíritu Santo, trae sanidad a nuestros corazones. Trae sanidad, Espíritu Santo. Sana nuestros corazones. Espíritu Santo, presento estos corazones delante de ti. Yo sé que tú estás obrando sanidad. Te quiero pedir también, Jesús, que este mensaje pueda producir una semilla y una germine sanidad, Señor. Que esas cadenas caigan y sigan cayendo. Esas cadenas de falta de perdón, esas cadenas de orgullo, esas cadenas de ira, esas cadenas de aferrarse al pasado, esas cadenas de ira y de violencia, esas cadenas de maldad, esas cadenas de indiferencia, esas cadenas, todas esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, correr con libertad, no atados a alguien o a una situación del pasado. Permítenos fijar nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Ayuda hoy a quienes aún no liberan perdón. Ayuda a quienes hoy aún se aferran a esas heridas. Suelta esa herida, suelta esa situación, déjala ir. No vale más que la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Suéltala y experimentarás sanidad. Experimentarás el amor que fluye en tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú estás cerca del contrito y el humillado. El corazón contrito y humillado no lo desprecia al Señor. Lo último que te quiero desafiar ahora es que hay perdón que se tiene que liberar aquí y ahora. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Si a quien tú debes pedirle perdón o a quien debes perdonar, aunque no te haya pedido perdón, tú vas a acercarte a esa persona y le vas a decir: o te perdono o perdóname por lo que hice. Porque mientras sea hoy, no endurezcas tu corazón. Mientras dure ese hoy. Así que mientras cantamos, nadie va a controlar este momento. Pero si tú tienes que pedirle perdón a alguien, y si tú crees que tal vez tienes que pedir perdón, entonces con toda certeza sí tienes que pedir perdón. Y si tú tienes que liberar perdón, acerca y ¿sabes qué? Te perdono por lo que me hiciste, aunque no me... Y si alguien se acerca a ti y te dice que te perdona y tú no le pediste perdón, entonces no seas necio y pídele perdón también. Por eso mismo que esa persona te está pidiendo perdón. Eso lo vamos a hacer mientras cantamos. No lo vamos a controlar. Y si hay alguien que Dios puso en tu corazón que no es de tu familia, que no está al lado tuyo, tienes que cruzar.